no voy a dar una sesión de why en sentido de, bueno, ¿por qué deberíamos? Calculo que cada uno de ustedes sabe por qué sus comités necesitan crecer, por qué necesitamos entregar más liderazgo por Argentina. Entonces, lo que se va a tratar este espacio es de cómo somos mejores líderes para poder crecer, entregar cada vez más impacto y por el otro lado, para poder desarrollar a nuestros equipos. Porque cada uno de estos comités confía en ustedes, así como confía en nosotros como MC, para poder liderarlos y para poder desarrollarlos. ¿Checa hasta ahí? Sí. Increíble. Check. Ya para que me vayan conociendo, soy de preguntar check, así que si quieren dejar el micrófono sin mute, o sea, sin silencio, por mí está perfecto. Entonces, para poder hablar y para poder meternos un poco en esto, le quiero contar dos historias, ¿sí? La primera de nuestras historias se va a tratar sobre un comité que venía creciendo año a año, que venía siendo el mejor comité y que venía ganando muchísimos premios. ¿Qué pasa? Este comité le toca una nueva gestión, toca un nuevo LCP, y este LCP tiene la responsabilidad de llevar a este comité, que es súper grande, que es súper relevante para el país, pero bueno, como siempre, uno cuando entra como LCP tiene un montón de dudas, como, bueno, ¿seré yo la persona correcta? No, ¿cómo liderar a mi equipo? ¿Cuál era mi antecesor? Entonces, les quiero presentar a nuestro querido invitado de hoy, Fede. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Genial. Sí, perfecto. Entonces, Fede, quería que nos cuentes tu historia como LCP, pero basado en estas tres preguntas. ¿Cómo describirías tu liderazgo? ¿Cuáles eran tus fortalezas como LCP? ¿Y cómo gestionabas a tus VPs? Y puedes agregar lo que quieras fuera de eso. Genial. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi emoji es muy parecido al de todos ustedes, los dos, como ese check-in. Como un mix de todo lo que dijeron. Y bueno, bien, como LCP de Córdoba, ¿cómo describiría mi liderazgo? Nada, creo que no es como LCP, creo que como VP era bastante parecido. Pero nada, solo ser una persona, la definición de liderazgo directivo creo que es la que mejores aplica a mí. Como el CP fui una persona súper, hiper, mega tracker. Creo yo, me gustaba tener control sobre todo y era una de las cosas que por ahí me ayudó mucho como el CP y también me generó conflictos con mi equipo porque falta que mi equipo se acostumbró a eso. Pero nada, yo era una persona a la cual me gustaba muchísimo saber qué era el proyecto que cada uno de mis equipos estaba corriendo. Primero porque entendía que era mi responsabilidad, pero segundo porque quería que cuando tenía conversaciones con ellos poder ser esa persona que pudiese darle soporte a sus conversaciones y no estar como perdido en lo que hablaba. Y eso creo que me ayudó muchísimo a entenderlo después de unos meses de trabajo, porque al principio creía que yo tenía que tener la respuesta a todo y claramente no, el experto UGB no era yo, sino que era Julio. Entonces fue entender un poco cómo, ok, sí, tengo ese liderazgo directivo, que tengo que traer a mis VPs, pero tengo que entender que los expertos de cada área son mis VPs. Y fue un poco como empecé a generar esas relaciones con mi equipo, que si bien me costaba mucho soltarse y querer ser un poquitito más con mi equipo, por ahí pasar a ser amigos, creo que es más fácil trabajar con equipos así. Creo que a poco lo fuimos haciendo y me ayudó a conocer mucho más qué era lo que cada uno quería hacer en su área. Creo que eso fue importante, entender qué era lo que cada uno quería lograr. Para a partir de eso, entender que, bueno, yo sabía cosas que ellos no y ellos sabían cosas que yo sé. Y ellos sabían cosas que yo no. Entonces, empezar a mezclar eso, pero siempre desde mi rol como el CP, que era tenía que entender qué era lo que cada uno hacía, ellos tenían que estar ordenados, yo tenía que estar ordenado, mi LCP también era sagrado, y al meeting tenía que yo me caracterizaba mucho por ser la persona que iba con hojas a las reuniones o a dar una sesión como posta. Yo tenía mi PPT, pero yo iba con hojas porque yo todo el tiempo necesitaba tener a un lado anotado las respuestas que yo me tenía que llevar de las reuniones y me llevaba las preguntas con las que me quedaba hablando con cada uno de los chicos después. Entonces, nada, si me preguntan mi forma de liderazgo es esa, como directivo, tracker, estando encima de mi equipo. Pero nada, creo que mis fortalezas eran un poco esas, como creo que primero fue entender que yo no iba a tener la respuesta para todo. Segundo, creo que fue el hecho de querer, como de ser consciente que había muchas cosas en que las estaba cagando en un momento y escuchar el feedback de mi equipo. Como me hizo mucha falta eso, yo en algunos momentos creo que uno cuando es muy directivo se vuelve pesado al equipo y mi equipo me decía que yo me volvía irascible algunas veces porque me agarraba, no ataques de ira, pero me enojaba cuando mi equipo no cumplía o cuando pasaban cosas que no me gustaban y creo que tuve que trabajar mucho sobre eso, pero creo que mi fortaleza fue poder escuchar al equipo. Pero principalmente era eso, entender qué era lo que mi equipo quería hacer, sentarnos, planificarlo y juntos ver cómo podíamos lograrlo. ¿Cómo gestionaba mis VPs?
Sí había una forma general que era como me comportaba al frente de las meetings, cómo, no sé, distribuía sesiones, cómo hablábamos, pero la verdad que con cada uno trabajaba súper distinto. Yo tenía VP con los que tenía que escribir todos los días y hacer un one-to-one por semana, o tenía VP con los que tenía que juntar 3 veces al mes, o había VP con los que directamente le escribía en WhatsApp y ellos confiaban que las cosas estaban pasando. Como si con todos mantenía el mismo nivel, como si hacía un action plan, no porque quería echar un VP, sino porque sabía que era un mes súper importante y necesitaba que todos estuviésemos súper ordenados. Mes súper importantes son todos los meses. Nada, todos teníamos un plan de acción. Iba en mí y en la forma como cuestionaba cómo hacía que ese plan de acción se cumpliera, ¿no? Con algunos hablaba todos los días, con otros tenía una meeting mensual. Entonces, creo que iba mucho por eso, tenía one-to-one con ellos todos los meses, pero un solo one-to-one, el resto eran tracking meetings, one-to-one es uno por mes, está súper bien. Y nada, con mis meetings eran como el touch point para mí más importante. Como si faltaba una ley meeting, como nada, para mí no era ley meeting. Y se ríe. Pero posta, como para mí las ley meeting eran esos espacios donde el equipo tenía que hablar y exponer qué era lo que estaba haciendo. Y yo me llevaba un chorizo de cosas para conversar, pero como salíamos de ahí súper hiper alineados, entonces nada, como para mí era como aprovechaba los touch points, creo yo. Igual fue un proceso de aprendizaje, como tuve mi coach que me ayudó a cambiar mis límites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada, creo que fue mucho de eso, como gestión. Genial, gracias Fede. Entonces, hay como preguntarles a nuestros queridos LCPs, ¿quién se siente un poco identificado con este estilo como súper, como decía Fede, control freak, como estar traqueando, micro traqueando cada acción, llevarse como anotadas las preguntas a la AV meeting, como, o no sé, estar súper atrás de los números? ¿Quién se siente un poco identificado con este estilo de liderazgo? Yo, Luigi. Bien. ¿Alguien más? Bienvenido al grupo. Yo, mi arte. Bien. Yo, por ejemplo, por algunas cosas que él hace. Bien. Hacía. Súper. Churri dice que también. Churri también. ¿Alguien más? Ahí puso el chaque. Yo no, pero anoté todo. Mi vida, te quiero, chaque. ¿Tenemos alguien más? No todas. Bien, copado. Súper. Entonces, ahora les voy a contar otra historia. En realidad no soy yo el que les cuento las historias, ya se dieron cuenta. Nuestra segunda historia se trata sobre un comité que en su época era un comité súper grande, había tenido muy buenas gestiones. Después tuvo algunos que otros problemitas y empezó a decrecer un poco y quedó como... Y bueno, obviamente tenía una nueva LCP, una persona que tenía que gestionar el comité, que tenía muchísima ambición y muchísimos sueños, como lo habían tenido las gestiones anteriores, pero que no habían logrado nada, básicamente. O venía logrando siempre lo mismo. Era un comité que estaba estancado. Pero bueno, esta persona dijo, ok, necesito cambiar esto, necesito realmente poner a mi comité donde tiene que estar. Entonces, quiero que nuestra segunda invitada, Vito, que está por ahí, nos pueda contar su historia desde las mismas 3 preguntas. ¿Cómo describirías tu liderazgo? ¿Cuáles eran tus fortalezas como LCP? ¿Y cómo gestionabas a tus VPs? Hola chicos, bien, arranco por la primera, como súper rápido, cómo describiría mi liderazgo. Creo que se trataba mucho de involucrar, a diferencia de Fede, mi rol era, o sea, a mí me costaba mucho traquear, como honestamente, me costaba eso. Pero a lo que a mí me gustaba mucho y siento como que describía un poco mi liderazgo era cómo empoderaba yo a las personas. Se trataba un poco de, o sea, mi liderazgo era mucho de trabajo en equipo, como súper enfocado en el trabajo en equipo, porque yo sabía que tenía muchísimas, quizás como debilidades, que yo sabía que no la iba a poder conseguir y tampoco me quería enfocar en eso. Entonces mi liderazgo era mucho de involucrar a las personas y de empoderar. Y mis fortalezas, que fue, o sea, traté de enfocarme muchísimo en eso para mi rol, era justamente esto, como cómo yo trabajaba como team leader de mi equipo y principalmente también la comunicación, como cómo yo lograba que las personas, que mis VPs no solamente me escuchen, sino que realmente ellos entiendan por qué eran importantes en nuestra planificación, por qué era importante nuestra ambición y siempre llevar a frente en todas las discusiones cuál era nuestra ambición. Yo me guiaba mucho por un liderazgo que era de preguntas. Entonces siempre cuando teníamos discusiones en el meeting era como, bueno, ok, ¿cómo esto nos está llevando a nuestra meta? Si era algo que no nos estaba llevando a nuestra meta,
no entraba en la discusión y era como súper simple. Em, también era como una fortaleza que yo tengo, es que soy una persona optimista, entonces siempre era, José hablaba como mucho que nosotros veníamos de gestiones malas y ese tipo de cosas. En mi meeting yo no permitía como que, no sé, que se hable del pasado, digamos, como era siempre, ok, agarramos lo que tenemos bueno y vamos por adelante, siempre, siempre, siempre. Era como no se permitía hablar de nadie que no sea el equipo, porque nosotros sabíamos que el futuro de nuestro comité dependía de nosotros. Entonces, en ese sentido, éramos un equipo que era muy como autorreflectivo, autoexigente, digamos. Por ejemplo, como tampoco permitíamos conversaciones para hablar del EMSI o de gestiones anteriores. ¿Cómo gestionar mis VPs? Mucho con la confianza. O sea, yo sabía cuál era el rol de cada uno y sabía que ellos eran las mejores personas para gestionar sus áreas. Entonces, era mucho de eso, de cómo ayudar, cómo lograr, yo como el CP, lograr la mejor versión de mi VP, porque ellos eran los líderes de su área. Y yo sabía perfectamente eso. Nadie lo podía hacer mejor que ellos. Y también lograr que se complementen mucho en el equipo, como lograr que, no sé, en meetings, lograr como que tal persona que tiene tal debilidad se junte con la otra que tiene fortaleza, o personas por ahí que no se llevaban tan bien, bueno, los ponían millones de veces a hacer actividades juntos para que se empiecen a complementar y ese tipo de cosas. Y creo que lo último, que para mí fue muy importante, es adaptar mucho mi liderazgo a cada uno, a realmente lo que cada uno necesitaba. Había personas que necesitaban que yo sea más exigente, entonces yo me tenía que autoexigir para realmente ser esa versión con mis meetings. Y lo último, mis meetings siempre eran diferentes, pero tenían como algunos mínimos. No salir de la meeting sin tomar decisiones y no tener reuniones por tener reuniones y nada más, como saber que es el momento más importante y realmente hacer valer esas reuniones. Si no, si el equipo necesitaba disfrutar, bueno, hacíamos un team moment. O si necesitábamos trabajar, hacíamos un working time, pero siempre adaptarlo a eso. Eso. Genial, Vito. Muchísimas gracias. Y ahí preguntarles también quién se siente un poco identificado con este otro estilo, podemos decirle, como más de pensar en el desarrollo de las personas, no pensar en el desarrollo de las personas, sino como por ahí no tan micro tracker, sino más de afuera. ¿Quién se siente un poco más identificado con este lado? A mí me pasó de que así como me sentí más identificado con el perfil de Vito, por ahí con todas las cosas que decía, obviamente no las tengo todavía, pero como me gustaría alcanzar este tipo de rol como es Vito también para poder sacar la mejor versión de mi equipo. Genial. ¿Alguien Sí, más? ahí yo también siento identificada también con algo que dijo Vito que lo noté y lo comparé conmigo, y es cómo ella involucraba a las personas y realmente las empoderaba. Bueno, creo que eso es algo que a mí me está faltando, encontrarle la vuelta de tuerca para hacerlos realmente responsables y que entiendan la importancia de su trabajo. Bien, genial, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir algo? A mí me pasa ponerle que yo soy súper control freak y analítica y todo, pero no me gusta ser tipo la líder que está al frente, digamos. Como, me gusta ser la persona como que encara todo, me gusta como que ellos se vean en lo que hacen. Sí, súper. ¿Alguien más? ¿Algún perfil distinto? ¿Algo bien, una mezcla entre los dos? A mí me pasa algo súper raro que habiendo trabajado mucho con Cake, también no sé, ese prototipo, el momento de control que estoy haciendo yo, soy completamente diferente, un poco parecida a lo que es. Como que no antes, no sé, tratar de ser eso que no. Bien, bien, gracias. Entonces, ¿por qué les traje un poco estas dos historias? Básicamente, como estaba buscando antes de la meeting sobre liderazgo, sobre estilos de liderazgo,
Y no hay una teoría final sobre cuáles son los estilos de liderazgo. Sí, yo soy mucho de creer que cada uno debe tener su estilo de liderazgo, debe basarse en, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo me siento yo como líder mejor para poder llevar a mi equipo hacia eso? ¿Por qué? Porque si yo no sé eso, primero, si yo no sé eso, no voy a saber cómo llevar a mi equipo. Y en segundo, si yo quiero ser, como decía un poco CS, un líder que no soy, probablemente la vaya a cagar, porque no va a salir eso de mí. Entonces, lo primero que tenemos que resolver ahí es, bueno, listo, ¿cuáles son mis fortalezas como líderes y cómo yo me siento? ¿Cuál es mi propio estilo de liderazgo? Más allá de lo que haya posibles teorías o no, o cómo sea una persona o cómo sea otra. Por eso le quería traer dos personas que todos conocen cómo terminaron esas dos historias, cómo terminó Córdoba y Buenos Aires, pero que llevaron a sus comités de diferentes formas y que también como piensen eso de que no hay una forma final o esta es la fórmula correcta. Cada uno lo lleva a su forma. Lo importante es siempre lo que les dije, que es esto de enfocarse en crecer y poder desarrollar. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras ciudades necesita más impacto. Y el segundo, porque estamos ahí porque hay personas que confiaron en nosotros para que no solamente hagamos impacto, sino desarrollemos a esas personas. Entonces, cada estilo está bien. Lo importante es llegar al objetivo, es llegar a cómo logramos crecer cada vez más y desarrollar a nuestro equipo. Por eso, les quería contar sobre una teoría que sí me gustó mucho. Capaz algunos de ustedes ya la conocen, espero que sí porque la hemos visto algunas veces, pero si no, se las voy a traer de vuelta. Se llama The Leadership Ladder, o la escalera del liderazgo. Básicamente lo que dice la teoría es que, más allá de cuál sea tu estilo o no, de lo que habla es cómo va evolucionando un líder con un equipo. Entonces, lo que habla es que primero cada uno de nosotros entra en un rol de derecho. Es decir, bueno, te tiran el agua, sos electo del CP. La gente te va a respetar porque sos electo del CP. No hiciste nada más que te cayó el agua, ¿sí? ¿Qué pasa después? Lo siguiente es la aprobación. Entonces, cuando vos empezás a formar esas relaciones con las personas que vas a trabajar. Es por eso que es importante esto de forming de los equipos, porque, ok, te cayó el agua, sos el CP, pero no por eso la persona va a tener relación con vos. Como es necesario empezar a formar esa relación, conocerse, más allá de, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, qué motiva a tus miembros, qué no motiva, cómo trabajar con ellos. Una vez que uno forma esas relaciones, puede pasar al siguiente nivel, que es la producción. La producción se basa en resultados. La gente te sigue por los resultados que empezás a obtener. Es decir, primero voy a la posición, es decir, me cae el agua, bien, soy el CP. Después, formo la relación con la gente, nos conocemos. Después, me empieza a seguir, digamos, o me respetan por la producción, por los resultados que mi comité va teniendo. Porque voy creciendo, porque realmente vemos que en estos meses el comité va evolucionando, las conversaciones cambian, los resultados mejoran. Una vez que eso pasa, seguimos al siguiente nivel, que es empoderar a otros, que es la parte de derecho. La gente te sigue por el derecho, la gente sigue por lo que has hecho por ellos, es decir, cómo vos empezás a desarrollarlos. Ahí es cuando tu VP, no sé, en un one-to-one te sentás a charlar y dices, wow, sí, pensar que yo antes era así, no sé, desorganizado y ahora gracias a que trabajé con vos estos y estos puntos, estoy siendo una persona mucho más organizada. O encontré esto, o encontré el por qué seguir en ISEC. Entonces, la gente te sigue por cómo los desarrollas. Y el último escalón de la escalera del liderazgo habla que es la parte de mérito. Es decir, la gente te tiene respeto. La gente te sigue por lo que sos y lo que representás, ¿sí? Esto es lo que yo les digo. ¿Por qué ustedes van a seguir? O sea, ¿por qué ustedes, por ejemplo, como clúster, escuchan a Fede, escuchan a Flor, escuchan a Vito, escuchan a Churri? Porque en su... Y a Artur, perdón. Porque en cierto punto han tenido mérito. Han logrado cosas que uno dice, ok, listo, lo sigo. Ok, voy por eso. ¿Por qué cuando un LCP que ha tenido grandes resultados, no sé, como que nosotros traigamos a una conferencia, por ejemplo, a Emi Saleh, ¿por qué la gente la va a respetar? ¿Por qué ustedes como LCP la van a respetar? Porque esa persona ha dado cosas por Argentina y ha logrado un impacto y ha desarrollado a la gente. Voy a dar un ejemplo para traerlo al día a día. Entonces, esta teoría lo que dice básicamente es que uno va escalando, va pasando nivel por nivel, pero no podés llegar a lo más alto sin pasar por lo primero. Entonces, sin primero ser respetado por una posición, es decir, por una elección, sin después pasar por la aprobación, es decir, que la gente empieza a formar esas relaciones, sin después tener resultados, después hacer algo por las otras personas, es decir, la parte de desarrollo, y finalmente la parte de respeto. Entonces, les quería preguntar un poco, ¿cómo se sienten que están ustedes hoy? Quiero algunas personas que me puedan compartir en qué escalón de la escalera sienten que están hoy.
Valeria. Ahí hablo. Bueno, yo siento que estoy en producción, o sea, en la parte de resultados, transicionando a derecho. Ya he escuchado como esa frase de la organización o otras de que sienten que estoy ayudándolos en determinadas cosas, o a veces me dice, cuando voy a hacer algo pienso, ¿qué harías? O algo así, y como me ven como referencia y eso me va gustando también en la información que se va haciendo más profunda. Entonces creo que estoy ahí en esa transición a derecho. Bien, gracias. ¿Quién más quiere compartir? Yo creo que en mi caso, empoderar a otros por derecho también, la gente sigue por lo que has hecho por ellos, principalmente creo en mi caso que es por cómo trato a mis VPs, por cómo trato a los miembros, cómo me acerco a ellos y veo qué es lo que cada uno es diferente, un poco con lo que contaban los chicos, ¿no? Cada uno es diferente y qué cosas necesitan, y creo que en ese caso, para mí, la gente me está siguiendo en este momento por lo que hago por cada uno de ellos. Bien, ¿alguien más? Yo me siento que estoy en la segunda de las relaciones, como que siento que me siguen por las relaciones que tengo con ellos, pero es como que yo estuve viendo esta escalera de liderazgo justamente esta semana, estuve mirando un videito y como me siento re preocupada, ¿no? Porque el escalón que sigue es resultados. Y cómo yo hago que mi equipo me siga por los resultados que tengo cuando los resultados son ellos los que traen los resultados. Muy buena pregunta. Me encanta. ¿Alguien más tiene algo que dónde se ve, cómo se ve con su equipo? Creo que yo estoy entre, o sea, creo que recién este mes como creo que subí un poco a la parte de resultados, pero ellos como que mucho me ven desde esa parte por el año pasado, cuando era VP, como me escuchan mucho de nada, como que por los resultados que tú ves como que sean atentos a eso y en fin, yo había visto esta escalera, está súper copada, pero bueno, creo que estoy por ahí. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Bien, entonces, sí, como está súper bueno analizar, incluso está bueno que ustedes la puedan traer con sus VPs para poder charlar con ellos cómo se ven en su área, cómo van evolucionando y cómo van pasando de escalón a escalón. Como les dije, es importante entender que uno no puede subir al, por ejemplo, empoderar a otros si primero no pasé por la aprobación, es decir, si no tengo una relación con las personas con las que trabajo y sobre todo si no tengo resultados. Y entender que cada etapa es una etapa larga en el tiempo, como no es que yo en una semana paso de posición a mérito. Eso no hay chance. Esto puede llevarme todo mi año del CP. Entonces, es todo un proceso que uno va pasando de etapa a etapa. Aproximadamente tardas entre 2-3 meses para cada etapa en el mejor de los casos. Entonces, como sí es entender que por dónde deberíamos estar ahora, deberíamos estar llegando a la parte de producción. O sea, si nosotros miramos el Current State de Argentina, no estamos en producción, como si lo analizamos como VP overall. ¿Por qué? Porque no hay resultados que nos respalden. ¿Se entiende? Como sí podemos tener confianza con las personas y hasta la parte de aprobación yo la pondría en duda porque hay muchas IBIs que se nos fueron. Entonces, las relaciones también siguen siendo un punto en alerta. ¿Qué significa eso? Como prestar atención dónde estamos. Como, bueno, ok, ¿qué tengo que seguir mejorando? Entonces, deberíamos sí estar pasando de aprobación a producción, es decir, teniendo ya esos resultados que nos empiecen a respaldar, estamos a prácticamente 3 meses del próximo pico, entonces cómo esos resultados nos van a fijar ahí como, ok, sí, ya mostramos que podemos crecer un montón y lo que viene después es seguir desarrollando a las personas para crecer muchísimo más y pasar al escalón de empoderar a otros. Entonces, como nuestro pico de Winter Peak, digamos, debería ser nuestra parte de producción de decir, listo, ya mostré que puedo crecer muchísimo. Como hoy creo que si lo miramos en un overall como VOP, estamos todavía trabados en la parte de aprobación, intentando empezar a pasar a producción. Pero que mayo y junio son esos meses súper claves, principalmente mayo, para poder hacer ese clic y posicionarnos mucho más fuerte.
Pero, como les digo, está bueno que cada uno de ustedes pueda ver en qué etapa está y que lo puedan también traer con sus IBIs de cómo están con sus áreas. Otras cosas que le quería traer sobre la escalera, súper rápido, pero que me gusta bastante, es esto de poder subir un nivel, pero nunca dejas el previo. ¿Se entiende? Como, perdón, si ustedes miran acá, en la parte, por ejemplo, que yo paso a empoderar a otros, no quiere decir que dejo de tener resultados, sino que sigo teniendo resultados, pero ya me reconocen por la parte de desarrollo de las personas. Después, no estás en el mismo nivel que todos, o sea, no todos van a estar en el mismo nivel, ni ustedes como LCPs, ni sus VPs. Cada uno va a estar en un nivel distinto. Mientras más alto estás, más fácil es liderar a las otras personas. Esto es algo súper bueno, porque a medida que vas avanzando, es más sencillo desarrollar al resto. ¿Por qué? Porque ya los conoces muchísimo más. Pero, al mismo tiempo, más alto vas, más tiempo y más compromiso te lleva a llegar al próximo nivel. O sea, a medida que vas avanzando es más difícil llegar al próximo, ¿se entiende? Como no es, listo, ya pasé uno, voy por el otro tan fácil, sino es como cada nivel que voy pasando me va llevando más esfuerzo. Como si ustedes ven, primero les cayó el agua. Después de eso, tuvieron que pasar un tiempo hasta que generaron confianza con sus equipos. Después de ahí, a tener resultados que realmente muestren al comité en un tiempo mediano de por lo menos 6 meses que están creciendo. Entonces, cada etapa va llevando muchísimo más. Al mismo tiempo, mover hacia arriba a veces es lento, pero ir hacia abajo es súper rápido. Como si ustedes no se cuidan, pueden caer muy rápido. Otro punto es, mientras más alto vas, mayor es el retorno, es decir, más resultados, más desarrollo, más crecimiento hay a medida que vas escalando en la escalera. Y como esto, mayores niveles requieren mayor crecimiento. Como yo no puedo pretender pasar de un nivel a otro, es decir, que la gente me respete por desarrollar a otros, si yo mismo no me desarrollo, si yo mismo no crezco como líder. Entonces, ¿cómo cada uno de ustedes como líderes se va desarrollando para poder alcanzar más niveles? Y algo importante es, no escalar los niveles limitan tu crecimiento. Como si ustedes se quedan estancados y bueno, yo estoy bien así y así me va bien, se van a estancar y van a hacer ese resultado. No esperen después en el segundo semestre hacer el doble si mantienen la misma forma. Por último, como si cambias de posición o de áreas, esto cambia. Es decir, si yo el año pasado era VP, la gente me respetaba por mérito, porque crecí muchísimo, porque rompí barreras, porque fue increíble, bien, ahora que soy el CP, chao, se borró, estoy de vuelta en el inicio donde me cayó el agua. Y lo mismo, no sé, si después quedan electos MC, lo mismo, se borra y empieza todo de vuelta. Entonces, eso es importante, entender que por lo que vos hiciste antes, no importa. Tu equipo, ahora tu IBI, no te va a poner en mérito por cómo fuiste como VP. Y finalmente, no lo podés escalar solo. Necesitas a tu equipo para poder avanzar. Entonces, eso es súper importante. Para poder ver un poco más sobre la teoría, les voy a dejar el link en el PPT, que habla sobre la teoría para que puedan entrar y chusmear más y ver si lo quieren trabajar en sus meetings. Y para poder ver cómo puedo seguir escalando, cómo avanzo en esta Leadership Ladder, los voy a dejar con sus queridos clusters. Entonces ahora les van a pasar acá por el chat los links. Solo antes de terminar, otros anuncios súper rápido. Acuérdense que el 9 de mayo es el deadline del lugar del evento para UGB, entonces porfi no se olviden de eso. Sí, cualquier cosa José, pueden hablar con Rena. ¿El Sí, deadline o es el 9 de mayo no es que tiene que ser el evento y el deadline no era el 2? El 9 de mayo es el evento, el deadline es el 2, tenés toda la razón del mundo, sí. Gracias, Eri. Sí, perdón, el 9 de mayo es el evento, el deadline es el 2, gracias, Eri. Ahí, eso, con Rena cualquier cosa, ¿sí? Segundo punto, nos faltan 9 approves para los 500, entonces los voy a desafiar a que al final de la meeting de cluster vamos a estar celebrando los 500 en el grupo. Así que, nada, eso para traer un poco al frente. Y ya terminando mi parte, nada, cualquier input o feedback sobre la meeting o cosas que les gustaría ver el mes que viene, me pueden escribir por WhatsApp o pueden escribir en el grupo. Y muchísimas gracias, chicos, los dejo en su cluster. Gracias, chao.